Los ésteres. A través de las lecciones hemos estado estudiando los distintos compuestos orgánicos con base en el énfasis que le damos a sus enlaces. Desde los enlaces carbono-carbono, donde estudiamos alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos, así como los halogenuros de alquilo, dando énfasis en los enlaces carbono-halógeno, siendo los halógenos el flúor, el cloro, el bromo o el yodo, o los familia de los enlaces de carbono-oxígeno, como hemos visto el caso de los alcoholes, el caso de los éteres, a los aldehídos, a las cetonas, donde estos dos últimos vimos que había un doble enlace carbono-oxígeno, después a los ácidos carboxílicos, donde vimos que se combinaban grupos anteriores, donde vimos que para identificarlos vamos a encontrar la palabra ácido y la terminación ico en sus nombres, destacando que en su estructura tenemos carbono doble enlace oxígeno y que este carbono con el doble enlace oxígeno está unido a un grupo OH y a una cadena carbonada, como era el caso del ácido metanoico, del ácido 2,3-dimetil butanoico o por ejemplo del ácido benzoico. Entonces, a través de esta serie de videos, hemos estado estudiando los compuestos orgánicos, como fueron los hidrocarburos, los halógenuros de alquilo, los éteres, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, y quedarían pendientes solo amidas y aminas, ya que en esta lección vamos a hablar de los ésteres. Los ésteres van a ser una combinación entre un alcohol y un ácido carboxílico, y esto va a dar paso a formar un éster. El carbono va a formar un doble enlace con oxígeno, y además este carbono va a formar un enlace carbono-oxígeno simple y carbono con otros átomos de carbono. La fórmula general entonces observaríamos las siguientes características: ese doble enlace carbono-oxígeno, que dijimos que este carbono con el doble enlace oxígeno se denomina carbonilo, donde va a haber un enlace carbono-oxígeno y donde va a haber una cadena carbonada donde está la letra R. Entonces este grupo se conoce como grupo carboalcoxi, y si nosotros lo escribimos en una línea tendríamos R enlace a un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y este carbono que está unido con un enlace simple a un oxígeno, y a su vez este oxígeno está unido a una cadena carbonada, en este caso del lado derecho. Encontraríamos ejemplos como el metanoato de metilo, donde se ha puesto en color turquesa este doble enlace con oxígeno, específicamente en el oxígeno, en su carbono y en el oxígeno, para remarcar que esta estructura la vamos a encontrar en los ésteres. También es el caso del etanoato de metilo y del etanoato de etilo. Si nosotros vamos hacia sus fórmulas de enlaces con líneas, así encontraríamos que se ve el metanoato de metilo, el etanoato de metilo y el etanoato de etilo, que son semejantes a las estructuras de la izquierda. Entonces el éster lo podemos ver como la combinación de un alcohol y un ácido carboxílico. Los ésteres pueden encontrarse en la naturaleza en los aceites esenciales de las plantas, por lo que un rasgo característico de los ésteres van a ser sus olores particulares, como los que podemos encontrar para el pino, el geranio, la piña, la lavanda, los plátanos o las peras. De tal manera que encontraríamos para el pino al acetato de bornilo, para el geranio el acetato de geranilo, para la piña el hexanoato de alilo, para la lavanda el acetato de linalilo, para los plátanos el acetato de isoamilo y para las peras el acetato de propilo. Todos estos compuestos pueden observar que tienen su doble enlace con oxígeno, y ese carbono con el doble enlace está unido con un enlace sencillo a un oxígeno, y son los responsables de provocar los olores en estas distintas frutas,
o plantas. Por su parte, las aplicaciones de los ésteres las podemos encontrar tanto en polímeros, como es el caso del polimetilmetacrilato, en la perfumería, ya que hemos visto que hay fragancias, olores a los que están ligados los ésteres, para la industria de los cosméticos y obviamente para los distintos saborizantes, ya que también dan sabor. ¿Cómo vamos a nombrar a los ésteres? Vamos a encontrar una terminación ato en su nombre y se va a estar nombrando la cadena carbonada, de tal manera que esta cadena carbonada tiene los nombres de los grupos alquilo. Entonces, abordando la estructura de un éster, encontraríamos que para ver que efectivamente es la unión entre un alcohol y un ácido carboxílico, se ha puesto la división, donde todo lo que está a la izquierda del carbonilo pertenecería a un ácido carboxílico y lo que está a su derecha pertenecería a lo que es un alcohol. La parte del ácido carboxílico va a tener una terminación en ato, mientras que el alcohol va a tener el nombre de la cadena carbonada basándonos en el número de carbonos que encontremos. Las fórmulas moleculares de los ésteres van a estar compuestas de carbono, hidrógeno y de oxígeno. En este caso, observaríamos que la fórmula condensada del éster que está en el centro sería CH3, COO. Este OO es por los dos átomos de oxígeno unidos al carbono que finalmente terminan en un CH3. ¿Cómo se llamaría entonces el compuesto? Viendo la división y al haber dos átomos de carbono para lo que vendría siendo la parte del ácido carboxílico, que está resaltado en turquesa, sería un etanoato. Mientras que del lado derecho, al haber solo un carbono, encontraríamos solo un metilo. Por lo tanto, su nombre sería etanoato de metilo. En su fórmula de enlace líneas, también podemos corroborar que sería etanoato de metilo. Etanoato para la parte de la izquierda, metilo para la parte de la derecha. Los ésteres también pueden ser encontrados en cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Por ejemplo, en una cadena lineal, si tuviéramos 4 átomos de carbono para la parte que vendría del ácido carboxílico y 4 átomos de carbono para la parte que vendría del alcohol, encontraríamos que el nombre sería butanoato de butilo, que en particular vemos que las cadenas de carbono son simétricas porque ambas son de 4 carbonos, pero podrían ser cadenas asimétricas como en el caso del etanoato de pentilo. La parte del ácido carboxílico solo tiene 2 átomos de carbono en su cadena, mientras que el lado del alcohol tendría 5 átomos de carbono y de ahí viene el pentilo. Si encontrábamos una estructura ramificada, nos podremos encontrar al etanoato de terbutilo, que también puede ser encontrado como acetato de terbutilo. Y si encontrábamos una cadena cíclica, es decir, que hay un anillo, encontraríamos al benzoato de etilo, donde en este caso el ciclo es un benceno y la parte del alcohol es un etilo, dándole el nombre final de benzoato de etilo. Por lo tanto, después de haber abordado a los hidrocarburos, a los halogenuros de alquilo, con sus enlaces carbono-flor, carbono-cloro, carbono-bromo o carbono-yodo, nos encontramos con los alcoholes, donde lo más relevante es esa unión de carbono OH y su terminación en ol a través de los éteres, donde vimos que vamos a encontrar enlaces carbono-oxígeno-carbono, y para encontrar su nombre e identificarlos está la palabra éter u oxi, donde en los aldehídos observamos que aparecen por primera vez los enlaces carbono doble enlace oxígeno, donde este carbono hace un enlace muy importante con un hidrógeno,
con una terminación de al. Las cetonas, por su parte, al carbonilo vimos que se le unen cadenas carbonadas tanto a la derecha como a la izquierda, y para identificar sus nombres está la terminación on. En la lección pasada, los ácidos carboxílicos, vimos que además de el carbono tener un doble enlace con oxígeno, forma un enlace simple con un grupo hidroxilo, y encontraremos en su nombre la palabra ácido y la terminación ico. En esta lección, para hablar de los ésteres, los enlaces vimos que van a ser carbono doble enlace oxígeno. Por un lado va a haber una cadena carbonada y por el otro se hace un enlace simple con el oxígeno, que están remarcados los átomos de oxígeno en turquesa, donde vamos a encontrar la terminación ato, como fue el caso del etanoato de pentilo, del acetato de terbutilo o del benzoato de etilo. Gracias.